hermanos, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta. Estaba mirando creo que era una película de Bonanza, esas películas clásicas. Yo sé que algunos de los jóvenes ni las conocen, pues, pero Bonanza fue una de esas historias, películas que nos formaron de niños. Y me llamó la atención que ahí hay un pastor supuesto que está compartiendo la palabra y le dice a la persona que le está compartiendo la palabra que el texto que acaba de citar se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los romanos. Cualquiera que sepa la escritura y debería saber la escritura sabe que Romanos solo hay una carta. Solo hay una carta. Entonces, si a alguien le dice, abran su Biblia por favor en la primera carta de Pablo a los romanos, cualquiera debe poner el grito en el cielo, ¿no? Este fulano sabe de todo menos de esto. Pero sí, los corintios tienen dos cartas, primera y segunda carta. Y cuando uno las estudia, en realidad, algunos académicos nos dicen que es probable que haya habido 4 cartas de Pablo a los Corintios, y en especial la segunda carta a los Corintios es una compilación de por lo menos 2 cartas más. No me voy a meter en eso hoy, por supuesto, pero vamos a volver a la primera carta, en el capítulo 15, y vamos a continuar con lo que dejamos a medias el domingo pasado. Estábamos hablando con ustedes, estamos en la Semana Santa ya casi. Este es el día que se celebra como Domingo de Ramos, donde el Señor Jesús entra a Jerusalén y luego durante esa semana va a entregar su vida por nosotros, esta Semana Santa. Recuerden ustedes que a Dios no le interesa tener Semanas Santas, les interesa tener vidas santas. No se trata de santificar una semana en donde nos portamos casi como monjes, ¿verdad? En algunos contextos, ¿cuántos de ustedes no recuerdan que en algunos contextos romanos, católicos romanos, se nos decía que prácticamente no podíamos hacer nada? El viernes, por ejemplo, no puede comer carne, aun cuando haya pasado toda su vida comiéndose a otras personas, el viernes no come carne. Pues Dios no está interesado en que simplemente celebremos una Semana Santa. Quiere que celebremos vidas santas, vidas enteras dedicadas al Señor. Y en esta carta a los Corintios, en Primera de Corintios capítulo 15, regresamos a nuestro tema. Habíamos dicho que en estos versículos primeros, los 11 primeros versículos, el apóstol nos habla de algo que el mismo Jesús le ha entregado y que se trata de esto central para nosotros. Las características centrales del Evangelio, que al observar y detenerse en estos 11 versículos, seguramente usted puede aprender mucho. Yo he querido aislar 5 cosas, 5 cuestiones de este Evangelio que son centrales y sin los que no podemos llamarnos cristianos, no podemos llamarnos evangélicos, no podemos llamar que hemos entendido el Evangelio. Decíamos el domingo pasado, nos quedamos en la número 3 de esta, pero decíamos, para hacer un breve repaso aquí, que el Evangelio centralmente se describe como aquello que nos salva, versículos 1 y 2. Les he entregado esto, que si lo entienden, que si lo mantienen, que si se agarran de él, los salva, dice el apóstol Pablo. Nos salva. Esto es importantísimo. Si no hacemos esto, no estamos salvos. Eso es algo que debemos repetirlo, porque a la gente se le olvida, las cosas no están bien con el ser humano. El hombre necesita ser salvado y Dios nos ha dado este Evangelio del que habla Pablo aquí para salvarnos. Este salvarnos es salvarnos del pecado, de la maldad del ser humano, salvarnos del justo juicio de Dios, por supuesto, salvarnos dándonos también eso tan importante e inexplicable para nosotros, que es compartir en la divinidad, el Espíritu de Dios en nosotros, por ejemplo. Eso es parte de la salvación. Es increíble lo que este Evangelio hace, que nos salva.
Decíamos también, de acuerdo con el apóstol Pablo aquí en los versículos 3, en especial 3a, que el evangelio centralmente es algo que se recibe y es algo que se transmite. Es algo que Dios mismo, que Jesús mismo, Pablo no se lo ha inventado, por favor. Esto es algo, dice Pablo, que Jesús mismo me lo dio para que se los dé a ustedes. Esta es la urgencia, este es lo estricto, lo serio del evangelio. El evangelio es recibido y entregado. Si usted ya recibió el evangelio, concíbase como alguien que tiene necesidad de transmitir esto como un fuego dentro de nosotros, para que otros también sean salvos. Esto es parte de haber entendido el evangelio. Probablemente, si usted no tiene ese fuego porque otros conozcan del evangelio, es que usted tampoco ha entendido bien el evangelio. El evangelio es recibido y es entregado. Se debe dar a los demás. Así el apóstol Pablo. Y en tercer lugar, ahí donde nos habíamos quedado, hablábamos de que el evangelio debe explicarse. El evangelio explicado aparece en el versículo 3 y en el versículo 4, el centro, el núcleo, lo que sin lo cual no hay evangelio, lo que sin lo cual no puede haber centralidad de lo que somos propiamente. Puede haber un montón de cosas y tristemente debemos reconocerlo, que existen inclusive iglesias en donde se habla de Dios, se habla de Jesús, se habla incluso del evangelio de Jesús, el evangelio de esto, el evangelio de otro. No van de acuerdo con el evangelio, pero ¿qué es? En el nombre del Señor, al fin de cuentas, el evangelio. Pablo lo explica claramente aquí y no es muy difícil de entender. Ciertamente es difícil de aceptar, es difícil de sujetarse a él en este sentido, porque incluye una convicción de que Jesús murió por mí, en lugar mío, en primer lugar. ¿Por qué murió en lugar mío? Porque soy pecador, porque yo he ofendido a Dios, porque todos somos pecadores, no hay excepción en esto. Reconocer esto a muchos nos cuesta. No, es casi imposible. No, yo no soy pecador. No, yo no tengo problema. No, Dios no me puede odiar tanto para matarme y llevarme al infierno. Por ejemplo, esa manera de pensar. Y la realidad la pasamos por alto de que sí, en nuestros corazones, en nuestra mente está la oscuridad del pecado, la distorsión de la maldad que está ahí y que no podemos comunicarnos con Dios, a no ser que Dios haga algo, y lo ha hecho al mandar a su Hijo para que muera por mí, en mi lugar. Les he comunicado, explicándole el Evangelio, porque yo os entregué en primer lugar, versículo 3, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Les decía yo ahí que en esto, aquí teológicamente se describe como la muerte vicaria del Señor Jesús. Vicario significa en lugar de. Jesús vicariamente pagó por mí en mi lugar. Él está sufriendo el castigo del pecado, por el pecado, en mi lugar, por mí, por mis pecados, y que lo hizo conforme a las Escrituras, dice ese versículo 3. Un momentito, volvemos a esto de conforme a las Escrituras, porque el apóstol Pablo va a volver a repetir al final del versículo 4, conforme a las Escrituras. Entonces, lo primero que usted y yo debemos recordar cuando hablamos del Evangelio es que cuando nos venimos a la iglesia, estamos conscientes de que por mi pecado el Hijo de Dios murió. Que por mi pecado, por mí, el Señor Jesús murió. ¿Por qué tenía que morir? Leyendo los evangelios, no había otra causa. No le faltaba poder al Señor Jesús. ¿Recuerdan esta última escena en el evangelio de Juan, en donde el Señor es buscado por la guardia de Pilato y de los sacerdotes que han llegado a traerlo y que lo buscan en medio porque aparentemente Jesús no era el gigantón ese de las películas mexicanas o de otro tipo, ¿no? Que cualquiera, ¿por qué preguntar por Jesús si ese fulano tenía 2 metros? Este es fulano, seguramente no. Van preguntando por él porque Jesús se parecía muchísimo a sus discípulos. ¿Y dónde está Jesús de Nazaret? Y Jesús de Nazaret sale al encuentro de ellos. Valientemente sale al encuentro de ellos. Y cuando le dice, ¿a quién busca? A Jesús de Nazaret.
Y en el momentito que Jesús dice, yo soy, ¿qué les pasa a estos? ¿Qué les sucede a estos? De acuerdo con el Evangelio de Juan, cuando él les dice, yo soy, toda esta grulla que venía, como decimos en El Salvador, esta grulla que venía enfrente con palos, con antorchas, con piedras seguramente, con machetes, con cutos, como decimos en El Salvador, ¿no? Eso, a quererle dar, porque creían que Jesús era otro revolucionario de este tipo, estaban con eso. Y Jesús va sin nada enfrente de ellos y les dice, yo soy. Y en ese momento la grulla cae al suelo, cae al suelo, ¿verdad? Callan, sí. Y pues cualquiera que hubiera estado ahí, los discípulos viendo eso y los otros, increíblemente estos no se dan cuenta que con la voz del Señor Jesús es suficiente para que Él no hubiera sido muerto. Si se hubieran levantado, le hubiera pasado algo parecido a esto de lo que pasa en Chespirito, ¿no? Que se levantan, yo soy, y otra vez para el suelo. Y se vuelven a levantar, y yo soy, y otra vez para el suelo. Pero no. Jesús nos dijo, nadie me quita la vida. Yo la entrego. Yo la entrego. Yo he venido para redimirlos, para hacer una compra a favor de los que creen en mí. Sí, Cristo murió por nuestros pecados, vicariamente. No se te olvide. Pero parte también del Evangelio, la otra fase del Evangelio, la otra parte del Evangelio, el otro lado de la moneda es en el versículo 4, en que fue sepultado, murió, en otras palabras, murió y fue sepultado, no hay duda, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo central del Evangelio no significa simplemente el Jesús muerto, lloroso, sangrante, que permanece en la cruz simplemente muriendo todos los días, mirándolo todo el tiempo afligido, menesteroso, esa imaginería que tiene mucha de la religión romana en Latinoamérica, ¿no? Tétrico todo el tiempo, sí, está esa dimensión y nosotros no podemos suavizarla. Jesús murió en una cruz horrible, tosca, gruesa, horrible, no tengo palabras para describirla. Pero el otro lado de la moneda es que aun cuando estamos seguros, convencidos, y por eso la muerte, y por eso la mención de la tumba, Jesús murió y lo sepultaron, pero resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resucitación del Señor Jesús es más que simplemente lo que le sucedió a Lázaro, por ejemplo, en el capítulo 11 de Juan. Es más que lo que le sucedió al hijo de la viuda de Naín, por ejemplo, cuando Jesús los resucitó, recuerdan ustedes. Es más que lo que le pasó a la hija de Jairo, por ejemplo, que cuando Jesús llegó y había muerto y Jesús le dice, Talita Cumi, ¿verdad? Levántate otra vez, vuelve a la vida. La resurrección del Señor Jesús es más que volver a la vida, porque Lázaro sí, seguramente volvió a morir, porque el hijo de la viuda volvió a morir, porque la niña volvió a morir cuando creció quizá, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesús ha resucitado de una forma única, primera. El Nuevo Testamento llama a Jesús el primogénito de entre los muertos, porque es el primero que ha resucitado de la forma última, en la que ya la muerte no lo toca, en el que ya la muerte ha quedado a un lado. Es primogénito porque de él se esperan que surjan muchísimos más. Esto nos toca a nosotros. Esto es parte del Evangelio otra vez, que es esperanza para nosotros. Porque cuando nos enfermamos, o cuando tenemos un accidente, o cuando nos morimos propiamente, no todo acaba ahí. El mensaje para los corintios es, el Evangelio nos dice que si creíste, recibiste el mensaje del Evangelio, la muerte no es lo último. La muerte es apenas un paso a la verdadera realidad de aquellos que experimentarán que de verdad no era todo esto, que hay algo más importante, más permanente. ¿Y cómo sabemos eso? Por lo que le pasó a Jesús. Jesús resucitó de entre los muertos.
Y Pablo, otra vez, ya aquí, de esto hay mucho que hablar y seguramente voy a seguir hablando el próximo domingo, porque 1 Corintios 15 es un capítulo largo y todo ello trata sobre la resurrección. Tan importante es que Pablo llega a decirle, si ustedes creen todo lo demás y no creen en la resurrección, no sirve de nada. ¿Recuerdan? Si Jesús no resucitó, de nada sirve, todavía están en sus pecados. Porque todo lo que Jesús dijo no sirve, era mentira, era ilusión, era puramente enajenación de un loco, de un profeta que creía y decía un montón de cosas, pero se quedó en la tumba. Todo este pasaje, el capítulo 15 trata con eso. Y el evangelio tiene que ver con la necesidad de repetirnos a nosotros mismos: si Jesús vive, yo voy a vivir. Si Jesús resucitó, Él me ha prometido que yo voy a resucitar. Este es el evangelio otra vez, ¿no? Hay más allá. La vida esta vida es bien corta y yo tengo que repetirme eso y repetírselo a ustedes, porque a veces, y en especial a los muchachos, a los niños, a los adolescentes, porque ya un hombre de 60 años como yo, ya me di cuenta que es bien corta. Y que si mi felicidad la baso únicamente en lo que yo puedo encontrar en estos 60, 70 años, soy el más miserable. Pablo lo va a decir. Si en esta vida, si es solo en esta vida que confiamos en el Señor para que Él me dé trabajo, para que Él me dé salud, para que Él me dé dinero, para que Él me dé buenas relaciones, para que Él me dé una buena esposa, un buen esposo, cualquier otra bendición en esta vida, Pablo dice, somos los más miserables de todos. Porque esta vida se acaba y rapidito, 60, 70, 80 años, ¿cuánto? Ya se acabó. Pero el evangelio nos dice, después de la muerte hay vida y hay vida eterna, especialmente para aquellos que han creído a Jesús. Pablo, junto con esto, ha dicho 2 veces ya, conforme a las Escrituras. Jesús murió conforme a las Escrituras. Jesús resucitó conforme a las Escrituras. Para Pablo, las Escrituras son centrales para darle sentido a la vida nuestra. Para Pablo, para los apóstoles, para Jesús mismo, las Escrituras son centrales para mantener este evangelio. Este evangelio no es algo que Pablo se inventó, ni siquiera que Jesús se haya inventado. Pablo repite a través de este capítulo 15 que lo que sucedió con Jesús estaba de acuerdo con las Escrituras. Y aquí no está pensando en primer lugar en el Nuevo Testamento. Obviamente está pensando en el Antiguo Testamento. Ya se nos había dicho en el Antiguo Testamento que Jesús moriría, que Jesús resucitaría, conforme a las Escrituras. Pero antes de ir al detalle de dónde, es que en el Antiguo Testamento Pablo dice que estaba y Jesús dice que estaba, esto de que Él moriría y resucitaría. Antes de esto yo quiero que se fijen una vez más, por enésima vez, usted tiene el gran privilegio de tener ese libro en sus manos. No desperdicie ese privilegio. Sienta el gozo de conocerlo, de penetrarlo, de leerlo, de estudiarlo. Y realmente es algo que todos nosotros deberíamos tener. Todos nosotros no lo deberíamos descuidar ni un solo día. Leerlo, amarlo, aun cuando no lo entiende en su totalidad. Sí, el gran teólogo Alexis tiene razón. Cuando yo me meto al texto bíblico me hace sentir un bruto. No, y no solo es él, soy yo. Porque cuando voy y leo, me doy cuenta que no sé nada, que no conozco. Y he estado aquí en este libro, hermanos, versión tras versión, año tras año, leyendo, sin dejar un solo día de leer y de entender. Y todavía me siento un bruto en relación con el conocimiento que se puede sacar de aquí, de la riqueza que hay aquí. Los grandes teólogos, maestros de la historia de la iglesia, son testigos de eso mismo. Conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Uno va a la vida del Señor Jesús y encuentra a un Jesús que, siendo quien es, está constantemente citando la Escritura. Está defendiéndose frente al diablo con la Escritura. Está explicando su vida, su ministerio. ¿Por qué soy así? La Escritura, fíjense en la Escritura.
Cuando está muriendo en la cruz, está citando la Escritura. Cuando resucita el Señor Jesús, se toma tiempo. Yo ojalá todos nosotros hubiéramos tenido, bueno, si usted no quiere, pues, pero a mí me hubiera gustado estar ahí, en ese viaje corto de Emaús a Jerusalén, cuando toma a estos dos hombres que no lo conocen y él se les pega, Jesús se les pega resucitado. Y dice la Escritura, Lucas 24, que el Señor Jesús iba explicándole a estos dos cómo los salmos, los profetas y los escritos, es decir, el Antiguo Testamento, hablaban de él. Yo hubiera querido oírlo a él y que me dijera, que me explicara el texto, como lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Yo siento que en la nueva tierra y el nuevo cielo, lo que vamos a gozar es que Jesús se plante enfrente de nosotros y nos diga, ¿vieron esto en el texto? ¿Se fijaron en esto en el texto? Yo se los dije. Así yo se los dije. Así, no solo a nosotros como niños en la Biblia, ¿no? Los reformadores decían que los cristianos deberíamos ser alumnos en la escuela de la Escritura. Alumnos en la escuela de la Escritura, con su lápiz y su papel y sentándose y escribiendo y aprendiendo, precisamente porque esto es lo que nos cambia conforme a la Escritura. Y el Señor Jesús, en términos de 2 horas o cuanto haya llevado ese transcurso de caminar desde Emaús, que era una aldea, según nos dicen los historiadores, a más o menos unos 8 o 10 kilómetros de Jerusalén, caminando con ellos, explicándoles, ¿te diste cuenta Génesis? ¿Te diste cuenta Éxodo? ¿Te diste cuenta Levítico? ¿Te diste cuenta Números? ¿Te diste cuenta Deuteronomio? ¿Te diste cuenta Josué? ¿Te diste cuenta los jueces? ¿Te diste cuenta Job, Ruth, los Salmos, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías? Todos ellos hablan de mí. Todos ellos hablan de mí. Y ustedes no, estuve con ustedes 3 años y no se dieron cuenta. Y milagrosamente el Señor entra a la casa, empieza a partir el pan otra vez, invitado a partiendo el pan, y aquel se les va. Y aquellos, wow, ¿qué pasó? Conforme a las Escrituras. Sí, conforme a las Escrituras. Déjeme darle aquí un breve resumen de algunos de los pasajes centrales que entendemos el Evangelio en el Antiguo Testamento. Génesis 3. Ya al inicio nos había descrito que Dios iba a arreglar el asunto del pecado del ser humano con Adán y con Eva, mandando de la simiente de la mujer alguien que se pararía en la cabeza de la serpiente. En el capítulo 18, en el capítulo 22 de Génesis también se nos cuenta la famosa historia de Abraham y su hijo Isaac, de cómo el padre ha entregado a su hijo por amor a su Dios. Y esa historia de Abraham e Isaac se convierte en un patrón que se recupera en el Nuevo Testamento para decirnos, eso exactamente pasó con Jesús. El Padre bueno ha entregado por amor al hombre a su Hijo. En Job 19, pero hay tantas cosas aquí, otras que mencionar. Por ejemplo, en esto de la entrega de Abraham, de Isaac, por parte de Abraham. El dato interesante que Hebreos lo recupera es que Abraham, aunque en Génesis no se nos dice, le dice a sus siervos, espérenme aquí, voy a llevar yo al niño, al muchacho, era un adolescente, quizás de la edad de Tony, por ejemplo. Lo llevaba para allá y Tony iba diciendo otra vez, mira papá, tú me dices que vamos a entregar un sacrificio, pero yo veo la leña, veo el fuego, pero no veo el sacrificio. Y el papá va así, me imagino a Abraham diciéndole, ay, no me hagas preguntas en este momentito. No me hagas preguntas, porque tú eres el sacrificio. Porque tú eres el que voy a matar. Porque tú vas a sufrir. Y Isaac, sintiéndose ahí, empieza a ser maneado. Papá, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó, papá? Y en ese momento el ángel le para la mano a Abraham para decirle, no lo mates, ya veo que de verdad me amas. Y Dios pone un cordero en lugar de Isaac. Esa imagen, ese patrón repetido
en la vida del Señor Jesús. La única gran diferencia, como siempre lo he dicho, es que mientras en el caso de Abraham, que se camina por 3 días, justo los 3 días que le va a tomar a Jesús en la cruz y la sepultura, mientras Abraham sufre precisamente porque su hijo, su único, el amado, un nombre que se le da a Jesús en el Nuevo Testamento, el amado, mientras Abraham sufre, amarga a su hijo, y mientras Abraham oye con mucho gozo, seguramente ha de haber gritado de alegría cuando Dios le dice, no, no lo mates, ya sé que me amas, y Dios provee un cordero en lugar de él. Mientras eso sucede en aquella antigua historia del Antiguo Testamento, en la historia del Nuevo Testamento, nadie, ni siquiera uno de sus discípulos dijo, yo voy a tomar el lugar de Jesús, déjenme a mí, yo voy a sacar adelante esto. Nadie, todo el mundo dejó solo al divino Abraham, matando, castigando a su hijo Jesús. ¿Por qué? Por amor de nosotros, por amor a nosotros. El pecado debía castigarse en alguien y nadie más podía pagar por mí, porque aun cuando nosotros, hipotéticamente, alguno de ustedes podría decir, no, yo no quiero que Jesús pague por mí, yo quiero morir crucificado. Su sacrificio no sirve. Su sacrificio no sirve porque es un sacrificio de un pecador, de una pecadora, de alguien manchado por el pecado. Ese sacrificio no vale. El único sacrificio que es válido es el del Cordero sin mancha, el inocente, el que no ha cometido pecado. Jesús es ese, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras también encontramos pasajes como Job 19, en donde éste está sufriendo en aquel terrible mal que le ha venido, que Dios ha permitido por la enfermedad de Satanás, sobre esta dificultad que le ha venido a Job, en donde todo el mundo, sus amigos, su misma mujer lo abandona, ¿verdad? Y le dice, muérete. ¿Qué tipo de mujer era esta? ¿No? ¿Qué tipo de esposa era esta? Yo sé que quizás algunas veces, no sé ustedes, hermanos, pero le han querido decir, usted me va a morir, hombre, y ya tanto que fregás. ¿Ah, que sí? Sí. Yo conozco a Alex. Qué difícil. Y aquel cubierto de llagas, desnudo, dolorido, con la muerte de sus hijos alrededor de él, sus mismos amigos diciéndole, tú eres un pecadorazo, tú eres un cochino, por eso te pasa lo que te pasa. Y en medio de esa circunstancia difícil, Job 19, Job, la única esperanza de Job, dice misteriosamente, porque ustedes saben, Job es uno de los libros más antiguos. Algunos dicen que inclusive más antiguo que Génesis. Este libro de Job, y misteriosamente otra vez, Job dice en este capítulo 19, ojalá mis palabras se pudieran escribir en piedra. Y sí se escribieron en algo más sólido que piedra, en la escritura misma. Se escribieron porque en ese momentito, ojalá mis palabras se escribieran en piedra. Job sigue, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo, y yo con estos ojos lo miraré, dice Job. Conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras, dice también el Salmo 16, un salmo de David, Salmo 16, versículo 9. Tú no dejarás a tu amado en el Seol, lo vas a levantar, no verá corrupción el amado de Dios, dice el Salmo 16, 9. Dice el Salmo 22, este salmo que los evangelistas ocupan una y otra vez, que después de todo el sufrimiento que pasaría el rey davídico, él miraría enorme descendencia y muchos creerían en él, los gentiles, nosotros creeríamos en Dios por lo que él hace con el rey davídico. Dice el Salmo 68, 19, que Dios, nuestro Dios, es el que carga con nuestros pecados diariamente. No sé si se ha imaginado a Dios de esa forma.
Pero lo que sucede en la cruz no es algo simplemente que pasó ahí y no más. De acuerdo con el Antiguo Testamento, Dios carga con nuestras debilidades, nuestro pecado diariamente, constantemente. Carga, le pesa, se duele con nosotros ahí. Esto es parte del Antiguo Testamento otra vez. Y yo le decía a mi papá hace algunos días, hablando con él por teléfono, le decía, yo creo que Dios, aquellos que tenemos hijos, nos permite aprender de cómo es Él y qué siente como papá muchas veces. ¿Qué siente como papá? Porque aun cuando uno dice, regaña, instruye, te dice, mira, esto es mejor para vos, muchísimas veces duele aun cuando uno sabe que es para el bien de las personas, simplemente no se te hace caso. No se te hace caso. Y no se te hace caso. Y el hijo sufre, y el hijo se enferma, y el hijo hace un montón de cosas dolorosas, y el papá dice, pero si te lo dije, pero si sabes, si te lo he dicho, y esto carga. Y lo mismo de Job, ¿no? Job, este hombre increíble, que era tan bueno delante del Señor, perfecto lo llama la Escritura, justo, todos los días le decía a Dios, le ponía un sacrificio, a ver si sus hijos no, por si sus hijos lo habían hecho algo malo. Wow, conforme a las Escrituras, Dios carga con nuestro pecado. ¿Y qué me dicen de Isaías 53? El siervo sufriente del Señor, quizás el pasaje más citado en el Nuevo Testamento para hablar del sacrificio del Señor Jesucristo, donde al fin es el siervo de Dios, que Dios ha querido depositar en él nuestros pecados, pero al final del capítulo 53 se habla también de la resurrección del Señor. ¿Y qué me habla y qué me dicen de Daniel capítulo 9, versículo 26, donde Daniel nos dice que al Mesías se le quitará la vida y se quedará sin nadie? Así, lo que pasó en la cruz. ¿Y qué me dice? Ya termino con este trasfondo. ¿Qué me dice de Zacarías capítulo 12, versículo 10? Donde el profeta dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, a quien mataron. Y Zacarías está hablando de la segunda venida del Señor Jesús, cuando los de Israel y los pueblos mismos van a decir, se van a quejar por mí, dice Zacarías, como se queja por la pérdida de un hijo. Así mirarán a mí, a quien traspasaron. Aquí una de las razones teológicas porque el Señor Jesús manda o mantiene sus cicatrices. Que se den cuenta que esto era conforme a las Escrituras. Sí, estoy todavía en el Evangelio explicado. Y ya casi se me va el tiempo también. El Evangelio que nos salva, el Evangelio recibido y entregado, el Evangelio explicado. Versículos 3 y 4. Explicado, la muerte vicaria del Señor Jesús. Explicada, resucitará también. Y resucitará por nosotros según las Escrituras. El Evangelio, que no se te olvide. Hay un montón de gente hoy en día que aún llamándose cristiano no cree en la resurrección. Académicos inclusive, académicos serios, llamados en las universidades enormes, grandes, piensan que Jesús no resucitó de la forma en que la Escritura dice que iba a resucitar. Piensan que esto es simplemente espiritualismo, piensan que esto es simplemente emoción, piensan que esto es simplemente una histeria colectiva casi de los discípulos. Y no, en realidad el Evangelio explicado va acompañado en el versículo 5 al versículo 8 por un Evangelio confirmado. Fíjese lo que dice aquí en el versículo 5, por favor. Que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen o han muerto. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, como a un aborto, se me apareció también a mí.
Este es el evangelio confirmado, lo que les estoy diciendo, lo vieron un sinnúmero de personas. Todos estos, sin embargo, note por favor, hermanos, todos estos que se mencionan acá eran creyentes. Todos estos eran personas que estaban con Jesús, que habían abandonado a Jesús, sí, por la crucifixión, y Jesús en su bondad, en su perdón, los busca y se les aparece. Literalmente lo vieron. Apareció. E interesante, ¿por qué Jesús no se le aparece a todo el mundo? ¿Ah? ¿Por qué no a Pilato o a Caifás? ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tan fácil que hubiera sido, ¿no? Y en ese momentito acabarse con toda esta cosa de, ¿no? ¿Por qué no? Porque la resurrección es una bendición dada para aquellos que en primer lugar creen en Jesús crucificado, no a otro. Pero estas cosas van a cambiar obviamente en el futuro. Hay un número increíble de personas. Cefas es Pedro, como ustedes saben. Los 12 es un número para designar a los 11, deberíamos decir en el inicio, porque ya en este contexto ya no estaba Judas, pero se dice los 12 porque los 12 era un término técnico, era un término, el grupo de los 12, de los apóstoles, de los centrales, de los hombres que estaban encargados de compartir oficialmente el evangelio, de estos 12 que son el fundamento de la iglesia. Probablemente ya Matías, el que pusieron en lugar de Judas, ya estaba con ellos. Y luego se apareció a 500. Esto no puede ser, una histeria colectiva. Se le pareció a Jacobo, el medio hermano del Señor Jesús. Este es interesante. Y con esto termino. No voy a poder terminar con el último, que es el evangelio aplicado. De eso vamos a ver la próxima semana. El evangelio confirmado nos habla de testigos oculares que estuvieron ahí. Los apóstoles, para ser apóstoles, necesitaban mirar al Jesús resucitado con sus propios ojos. Jacobo, el medio hermano de Jesús, que después se convierte en uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén y que después va a ser muerto, lo matan a Jacobo también. Pues parte de estos que miraron a Jesús. Y luego el último de todos, a mí, que soy como un aborto. De eso vamos a hablar el próximo domingo cuando hablemos del evangelio aplicado. El evangelio que después de haber sido visto por todos estos, haber sido testificado por todos estos, es interesante que dice Pablo aquí, muchos de los que vieron a Jesús todavía están vivos. Primero de Corintios fue escrito más o menos en el año 51 después de Cristo. Cristo murió en el año 33, más o menos. Eso significa que habían pasado alrededor de 20 años después de esto. Pero ya en ese periodo habían muerto algunos testificando del Señor. Porque los primeros años de la iglesia, como ustedes saben, fue años terribles de muerte, de persecución por el evangelio. Cuando Pablo es llevado a Roma, Félix, aquel oficial romano, dice, estos están peleando por algo que yo no entiendo. Yo no entiendo eso, porque aquellos dicen que Jesús murió y que lo sepultaron, y Pablo dice que Jesús está vivo. Jesús está vivo. Y a la larga este evangelio le va a costar la vida al apóstol Pablo, pero todos estos que murieron, todos estos que como testigos de la resurrección murieron precisamente en la confianza de que no se acababa todo ahí. Una cosa más antes de terminar con estos testigos aquí. Esta lista que aparece aquí no es exhaustiva. Si ustedes se fijan, aquí no se mencionan a las mujeres, que sí aparecen en los evangelios. Muchos otros vieron al Señor Jesús resucitado. No es una ilusión. No es un espejismo. El evangelio ha sido confirmado. La tumba vacía, la experiencia de todos estos hombres, la conversión de hombres como el apóstol Pablo, del que vamos a hablar el próximo domingo, porque en él se aplica
el evangelio de una de las maneras más claras. Pablo se llamaba Saulo de Tarso para recordar a aquel gran Saúl, el primer rey de Israel, el grandote, el que sí, dice la Escritura, sobrepasaba a todos en altura, y toda la gente lo buscaba porque era un hombrote, uno de esos que sobrepasaba a todos, y que resultó ser un malísimo, horrible, terrible, alejado rey del Señor. Saulo, lo habían puesto ese nombre, el enorme, el grandote. Pero mientras se convierte y empieza a predicar el evangelio, Saulo decide: no me voy a llamar más Saulo, me voy a llamar Pablo. Y Pablo significa chiquito, pequeño, exiguo, inútil, aborto. Porque el evangelio aplicado precisamente nos recuerda eso. Pero de eso vamos a hablar, si Dios quiere, la próxima semana. Ore conmigo, por favor. Señor Jesús, te hablamos porque estás vivo. Reconocemos tu obra a favor de nosotros en este evangelio. Señor, tú moriste por nosotros en nuestro lugar, conforme a las Escrituras, y resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras. Muchas gracias por eso, Señor. Nosotros no te hemos visto con los ojos del cuerpo resucitado, pero sí hemos creído en ti, Señor. Y, Señor, nuestra vida existe porque tú existes. Esperamos tu promesa de bendición, aquella que das en el Evangelio de Juan. Benditos aquellos que creyeron sin ver. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por mandar a tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por aplicar el Evangelio en nuestras vidas, como lo aplicaste también en el apóstol Pablo. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.